Estamos en el programa En Diálogo con los Medievales, un programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel en Radio Bolivariana. Doctor Soto, como ahora todo el mundo se mueve sin que nos demos cuenta, hay una leyenda medieval muy interesante que es la del Preste Juan. Sí. Y su tierra móvil, una tierra, no sabemos si eso era una isla o era qué. A ver, ¿cuál es su opinión con relación al Preste Juan? Bueno, el archivo, pues, que hemos tantas veces hablado de cómo la novela Baudolino es a la vez archivo y ficción, pues el archivo nos ha, entre comillas, identificado el país del Preste Juan con Abisinia y con Eritrea, que allá dijéramos las investigaciones que hicieron en el siglo XVI, siguiendo, si se puede decir así, todas las coordenadas del país del Preste Juan y sus descripciones, pues remitieron a esa parte del norte de África, en donde todavía, dijéramos, hay vestigios de esas comunidades heréticas, entre comillas, ya hablamos de las herejías, que se mencionan en Baudolino y que fueron muy vivas en el mundo medieval. Entonces eso dice el archivo identificó el país del Preste Juan con Abisinia y con Eritrea, paradójicamente de lo más pobre que existe hoy, pues, en el mundo, contrario a todo lo que la leyenda del Preste Juan en el mundo medieval significaba. Era un país, pues, para indicar su fecundidad, era un país en movimiento, era el país de la eterna juventud, del elixir de la larga vida, era el país que en medio, dijéramos, del desierto tenía una abundancia agrícola, ganadera, fertilísima, era pues la cornucopia casi que... País de jauja. Casi que la cornucopia en sí mismo. Pero de todas maneras esos imaginarios circulan, y no solo circulan, sino que son apropiados. El historiador Chartier, yo creo que nos ha puesto de relieve eso, independiente de que eso sea archivo o ficción, la historia tiene unos imaginarios, unas representaciones que circulan y de las cuales uno individual o colectivamente se apropia, y el país del Preste Juan fue algo así como la isla de los bienaventurados, el paraíso perdido restaurado, el lugar incluso donde los herejes se podían refugiar de todas las persecuciones. En síntesis, es algo así como el dorado de los españoles que llegaron acá, que entre otras cosas pensaban que habían encontrado aquí también el país del Preste Juan. A ver, hay algo que alguna vez leía, era que parte de la idea que se tenía con el país del Preste Juan era también lo que Platón había planteado en el Timeo sobre la Atlántida, y de cómo estos países que realmente harían realidad las utopías fueron necesarias desde los griegos hasta prácticamente el inicio del barroco, que es donde aparecen las últimas grandes utopías. Es el Preste Juan una de las utopías medievales importantes, lo que lleva a la búsqueda, lo que plantea, lo que hoy en día se ha puesto muy de moda, que es el grial, lo que nos da el poder, la pureza, la salud. Yo creo que lo que has dicho, Memo, es casi que una descripción plástica de lo que en Baudolino describe Eco y de lo que uno encuentra en los textos medievales sobre el país del Preste Juan. Yo creo que no hay culturas sin utopías. Incluso en el mundo medieval a la universidad, además de producir y reproducir los saberes, se le asignaron la, dijéramos, formulación de utopías, de teleologías, para de alguna manera salir de la arficia cotidiana de la finitud humana
y ante eso pues toda cultura ha pensado en mitos como el de la Atlántida o en mitos como el del paraíso terrenal de la tradición judaico-cristiana, todas las utopías del Renacimiento. El paese del Preste Juan en ese sentido es una utopía teleológica y tiene todas esas connotaciones. Es el paraíso perdido, incluso se dice que es el lugar donde estaba sentado el paraíso terrenal, es el paraíso de la riqueza, es el paraíso, ahora decíamos, la cornucopia en sí, es el paraíso de la abundancia, es el paraíso de la eternidad en donde la vida, dijéramos, no perece, es el paraíso en donde hay ausencia de enfermedades, es el paraíso de la salud plena, es el paraíso de ríos, es el paraíso de frutas, es el paraíso de animales, es el paraíso de mujeres. En Baudolino pues es Hipatia, dijéramos como lo femenino dentro de esta utopía. Independiente de que uno comparta o no las tesis de las utopías, lo cierto del caso es que no hay cultura que no haya formulado ese tipo de discursos. Incluso yo me atrevería a decir que el marxismo mismo aspira a ser un lugar utópico en términos de realización social, y los gritos de la Revolución Francesa también fueron utópicos: libertad, fraternidad, igualdad, nada tenemos, todo lo podemos. Creo que esas son formulaciones todavía utópicas, y cuando uno lee el discurso sobre el positivismo de Comte, pues él se imagina con el progreso, la revolución tecnológica, las ciencias humanas y sociales, la física social que él ha inventado y que hoy que llamamos sociología, que vendrá la paz, la confraternidad, casi pues que otro paraíso terrenal en términos incluso fácticos, gracias a la ciencia. Yo creo que todos tenemos utopías individuales o colectivas. Ahora, estas utopías las podemos clasificar dentro del idealismo platónico, porque hoy en día, por ejemplo, es muy claro que ese idealismo platónico ha permitido de que el hombre esté buscando mejorar cada vez más las condiciones que tiene, y se encuentra con, o en el camino, con que realmente sí puede mejorar esas condiciones. No sé, ese pensamiento platónico que tenga que ver con algo como el Preste Juan. Vea, el profesor Whitehead, independiente de que uno comparta su tesis o no, dice que la historia de Occidente, por no decir de la humanidad, es una nota de pie de página a Platón. Y obviamente, además del mito de la Atlántida, que entre otras cosas se lo revelan a Timeo, los sacerdotes egipcios. Y ahí hay una cosa interesante. El sacerdote egipcio le dice a Timeo: ustedes griegos son niños comparados con nosotros los egipcios, porque por lo que le voy a revelar, que es el mito de la Atlántida, ustedes no tienen idea del origen de los animales, de los hombres y de las cosas. Entonces el sacerdote egipcio le va a entender al griego que de alguna manera su cultura es antiquísima y que los griegos no tienen por qué, entre comillas, ser el ombligo del mundo, el onfalos. Eso, sino que ahí está, por ejemplo. Lo que tú dices, Memo, es cierto. A ver, por ejemplo, incluso se ha hablado de la alegoría de la caverna, el libro séptimo de la República. No vamos a entrar en detalles de cómo interpretarlo, pues obviamente ahí ha habido tantas posibilidades, pero la República termina con el mito de con la utopía de de alguna manera muere, pero si se puede decir así, resucita como el ave fénix y viene y cuenta lo que es la vida bienaventurada después de la muerte, lo que es, dijéramos, la versión filosófica en términos míticos de los campos elíseos de la mitología griega.
Y no solo el libro de la República habla del mito de Er, sino que, por ejemplo, en el Fedro aparece el mito del carro o del carruaje alado. En el Fedón aparece de nuevo otro mito importantísimo, la preexistencia de las almas que a través de la reencarnación volverán, dijéramos, a la isla de los bienaventurados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el platonismo ha sido un punto de referencia para todas las utopías, por lo menos de Occidente, hasta tal punto que un mito como el de la Atlántida ha recorrido siempre la cultura occidental. Un mito como el de Er ha sido reformulado de muchas maneras, el paraíso en la tradición judaico-cristiana de que hablábamos ahora, o la nueva Atlántida de los humanistas del Renacimiento. Entonces yo creo que sí, la beta platónica es que Occidente en última instancia, pues el mismo Nietzsche lo reconoce, no para valorar a Platón como Whitehead, pero sí para decir es que hay que invertir el platonismo porque eso es lo que Occidente ha sido. Entonces yo creo que el platonismo ya de Platón, ya de Plotino, ya de San Agustín, ya de Buenaventura, la academia de Ficino en Florencia, pues tenían el busto de Platón, incluso con una vela encendida en forma permanente. Todos los neoplatonismos contemporáneos siempre están formulando utopías en términos, por lo menos, de que si eso no es posible, por lo menos vale la pena formularlo. Hay un refrán italiano que es muy bonito y que yo se lo aplico a las utopías platónicas: se non è vero, è ben trovato. Si no es verdadero, está muy bien traído, está muy bien traído. Entonces sí, esa vena aquí platónica... dicen si no es verdad, de todas maneras, muchas gracias. Eso, sí, esa sería, dijéramos, una muy buena traducción. A ver, doctor Soto, ahora hablábamos de que el Preste Juan está, pues, para algunos localizado en Abisinia. Hay un santo negro que es San Mauricio, que aparece, pues, pintado varias veces. ¿Cuál es dentro del mundo medieval, cuál es la presencia negra o cómo se entiende al hombre negro en el medioevo? Porque, por ejemplo, Abisinia, lo que hoy en día es Etiopía, pues siempre va a estar presente en un sinfín de relatos. Se habla de los abisinios, es como si fuera realmente un punto clave para entender el mundo de la época. Bueno, recuerden el mito judaico-cristiano de Sem, Jafet y Can, que de alguna manera es como la descripción en términos, bueno, no digamos eso tan feo, de raciales, me parece criminal incluso esa interpretación, pero es como dijéramos el mito de por qué hay, si se puede decir así, diferencias culturales en términos no solo de la cultura, sino en términos también faciales, arquetípicos, prototípicos, fenotípicos. Entonces, en ese contexto, de alguna manera, el símbolo, dijéramos, de la coloración, ya en el mundo judaico-cristiano había sido referenciado por este mito, en el mundo griego también, si no había sido referenciado en términos, dijéramos, míticos, sí en términos de, fuera de lo griego hay eso que ellos llaman los bárbaros, lo mismo en el mundo romano, pero me parece a mí que es muy significativa una cosa: el Preste Juan, e incluso en Baudolino, aparece con una pigmentación negra, sí, sin ningún sentido despectivo, sino que aparece con una pigmentación negra, y eso en términos, dijéramos, ya relacionado con Abisinia o ya relacionado con Eritrea, indicaba
dijéramos, si se puede decir así, que por una parte el cristianismo era universal, pero acogía a todas las culturas, dándoles cabida a todas ellas, independiente de que eso sea también utópico, pero por lo menos era, dijéramos, la catolicidad del cristianismo. Y por otra parte, la pigmentación del preste Juan, y eso está muy claro en Baudolino, la pigmentación del preste Juan significa que en última instancia la divinidad no tiene color, que era una tesis ya lanzada por Genófanes en Grecia, cuando él decía que si los dioses fueran, dijéramos, como los hombres los hemos imaginado, entonces los etíopes lo pintarían negro, claro, y otras culturas lo pintarían amarillo, y no, Dios no tiene pigmentación. Entonces yo creo que también en el preste Juan está escondido ese sentido de la divinidad como lo otro de la piel, de la divinidad como lo que no tiene en cuenta que usted sea A, usted sea B, usted sea C, y el preste Juan con su coloración morena es significativamente, dijéramos, reivindicativo como la riqueza cultural de esas culturas, llamémoslas así, de África y de Asia, en las que la pigmentación era de alguna manera como símbolo muchas veces, por ejemplo, de esclavismo. Se supone que San Agustín no era caucásico, ¿cierto? Era un hombre del norte de África, debería estar tocado de tuaregs, de gente de las no, y hablaba bereberes. Sí, y hablaba un latín con acento extranjero que él mismo lo reconoce. Entonces yo creo que el preste Juan lo que está también afirmando es que la riqueza de la humanidad es el diferir de las diferencias, que la riqueza de la humanidad no está dada por, si se puede decir así, por un centro cultural en torno al cual todo irradie, sino que está dado precisamente por esas diferencias culturales que aquí vienen reivindicadas bajo la pigmentación en el preste Juan. Ahora, lo más simpático, y eso es muy significativo, es que el preste Juan tiene lepra en la novela de Eco. Entonces también entra ahí como al lado de la utopía hay que de nuevo darnos de narices con la realidad humana. Somos lábiles, frágiles, finitos, perecederos. Entonces, incluso en el país de la alegría, de la cornucopia, paradójicamente la lepra abunda, y al abundar la lepra, ni siquiera la generación del preste Juan, que es lo más humanamente deseado por todo el mundo, prolongarse en su especie, no está ni siquiera garantizada. Entonces, la leyenda del preste Juan tiene como esa doble vertiente: por un lado la abundancia, pero por otro lado la pobreza. Por un lado, dijéramos, la infinitud, por otro lado la finitud. Por un lado, todo el simbolismo de la vitalidad, de la fecundidad, del oro, de la riqueza, y por otro lado la pobreza, la miseria, la labilidad, la fragilidad humana. Entonces es interesante, es decir, a veces yo he hecho una comparación, como toda comparación es obviamente discutible. La caja de Pandora y el preste Juan tienen una similitud en que de alguna manera salen todos los males, en el preste Juan, entre comillas, salen todos los bienes, pero esos bienes afectados por la lepra, entonces, a diferencia de la caja de Pandora, pero en relación, la caja de Pandora por lo menos queda la esperanza. En el preste Juan, ni siquiera la esperanza comienza a funcionar por la lepra del preste Juan.
Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Doctor Soto, todo el mundo habla del Preste Juan, pero ¿por qué el Preste Juan y quién es el Preste Juan? Muchas discusiones, incluso cuando Eco comenta, Baudolino presenta un artículo sintético de cómo él tuvo que investigar todas las diversas fuentes que en torno al Preste Juan existieron en el mundo medieval, sin hacer pues datos eruditos y recordando más que la novela, lo que Eco dice que le sirvió para elaborar la novela. En primer lugar, hay relatos hagiográficos, o sea, hay vidas de santos en donde aparece ya el Preste Juan como símbolo de todo lo que hemos llamado. Entonces hay una beta geográfica, es decir, hagios, grafía, vidas de santos, en donde el Preste Juan es, dijéramos, el santo que simboliza lo que hemos dicho. Pero también el Preste Juan tiene una beta cartográfica, geográfica. Entonces hay manuscritos o hay documentos en donde el Preste Juan y en Baudolino se muestra el mapa del país del Preste Juan y el camino para ir al país del Preste Juan. Entonces hay una beta, llamémosla así, geográfica, hay una beta cosmológica, hay una beta cosmográfica que ubica el país del Preste Juan en el oriente y en el lugar donde estaba el paraíso terrenal. ¿Qué más pudo descubrir Eco, además de lo hagiográfico, lo geográfico? Pues el sentido de la utopía. Entonces también hay una beta utópica en las narraciones del Preste Juan. Y por otra parte está eso con que comenzábamos el programa, cuando el rey portugués, no recuerdo el nombre, en el siglo XVI encomendó a sus geógrafos y encomendó a Enrique el Navegante y a sus, ¿cómo se puede llamar así?, a sus grandes cartógrafos, que le descubrieran efectivamente dónde era el país del Preste Juan. Pues obviamente se descubrió que era Eritrea y era Abisinia, con base en todos los esfuerzos que estos cartógrafos y navegantes hicieron para darle realidad a estos, entre comillas, mitos. En un programa tal vez habíamos dicho que leyenda en el mundo medieval no es fábula, sino lo que hay que leer. El gerundio del verbo latino lego, leyendum, lo que hay que leer. Entonces, todas esas vetas se aunan en esta, dijéramos, en este diseño más bien conceptual que es el Preste Juan. Ahora, hay otra beta que tiene que ver con lo que en un programa anterior llamamos las herejías. El Preste Juan era como un heresiarca, es decir, un gran hereje que había tenido que huir de la cristiandad ortodoxa y refugiarse en ese país alejado para efectos de continuar con sus posibilidades litúrgicas, eclesiales, cristianas, evangélicas, pero por fuera de la iglesia romana. Entonces también el Preste Juan tiene esa otra beta del Preste Juan como un heresiarca, y por eso me parece muy bonita la ficción de Eco. En el país del Preste Juan, sus habitantes, que vienen descritos en términos de teratomorfismo, monstruos, cada monstruo defiende una herejía, y es para también señalar esa otra beta del Preste Juan como el heresiarca por excelencia, el paradigmático, el que a pesar de haber sido de alguna manera golpeado por la ortodoxia cristiana, sin embargo construye un país en términos de idealidad
en donde sus tesis ya trinitarias, ya cristológicas, salvíficas, ya litúrgicas, están con todas las de la ley vivenciadas en una especie, dijéramos, de libertad de creencia inusual, obviamente en un mundo como el medieval. A ver, en el mundo medieval la mayoría de los viajes son fantásticos y la mayoría de los lugares son fantásticos. Manuel Mujica Lainez, en un libro que se llama El Unicornio, plantea un medioevo muy bello donde es más importante imaginar que admitir las realidades. Y en ese mundo de la gente que imagina aparece otro hombre que es el abate de Mandeville, que escribe un libro que se llama El Libro de las Maravillas, donde narra un viaje a Jerusalén que no existe, y donde narra unos árboles, un olivo especialmente, donde se hizo la cruz de Jesús, que por su carácter mágico permite que cada uno arranque un pedacito y la cruz se renueve permanentemente. ¿Esto cómo lo entiende usted en el medioevo? Jan Le Goff tiene un texto muy bonito, lo cotidiano y lo sobrenatural en el mundo medieval, o lo sobrenatural y lo cotidiano en el mundo medieval. Y ahí, en ese texto de memoria, recuerdo varias cositas que tal vez podían a iluminarnos un poquito para conversar sobre ese tema. Lo cotidiano en el mundo medieval era lo sobrenatural, no lo natural. Entonces, en ese sentido, la cartografía cotidianamente asumida por el medioevo tenía caracteres sobrenaturales, fantásticos, imaginados. Para un medieval, los ángeles estaban ahí, no eran simple y llanamente una posibilidad. Eran también, dijéramos, en medio de sus posibilidades, algo cotidiano, así como hoy nosotros vemos aterrizar aviones y creo que nadie se pone a meditar sobre ese milagro. Sí. Entonces, claro, los medievales habitan el mundo desde lo sobrenatural, desde lo mágico, desde lo religioso, desde lo teratomórfico. Borges, recuerden, tiene ese bello texto sobre los seres imaginarios en el mundo medieval y dice que la zoología fantástica medieval es más rica que la zoología natural. En ese contexto, botánica, zoología, cartografía, geografía, mapas, viajes, existen más en el imaginario que en la realidad, pero lo que pasa es que el imaginario circula, se viene apropiado, y al venir apropiado crea, dijéramos, unos hábitos incluso de conducta, de modo que todo el mundo organiza viajes al país del Preste Juan, como todo el mundo después de, recuerden pues, usted que es un experto en Marco Polo, todo lo que le pasó al pobre Marco Polo porque se puso a decir esas barbaridades en torno a ese país, pues casi que de miel y leche, y eso que el medioevo vivía fantásticamente la geografía. Pero cuando alguien le dice que sí descubrió esos países, Marco Polo, se estremecen. Entonces es la paradoja también, porque es que los relatos pueden ser apropiados de muchas maneras. Yo a un relato ficticio le puedo dar una respuesta A o le puedo dar una respuesta B. A ver, le voy a recuerdo ahora que en el medioevo había una técnica para cazar unicornios, que consistía en ir al bosque, más o menos a ver dónde estaba el unicornio, poner una muchacha muy bonita desnuda contra un árbol, el unicornio salía a toda velocidad y había que quitar la muchacha y el animal, el unicornio, quedaba clavado en el árbol. Eso pues que es una cosa muy, muy interesante, me lleva a pensar cuál es la necesidad y cuál es el fundamento filosófico de pensar cosas que no existen. En las etimologías encuentro tal vez una posibilidad de respuesta. Lo que no existe se puede pensar aunque usted no lo conozca.
Es lo que después Kant distinguirá entre pensar y conocer. El mundo medieval trabaja más, yo puedo pensar monstruos. Poco importa que el conocimiento después me diga que no existen. Yo puedo pensar geografías imaginadas. Poco importa que después el conocimiento en términos de verificación o matematización me lo quite. En ese contexto, pensar en el sentido de fabular, de mitologizar, de imaginar, de crear posibilidades distintas a lo que la cotidianidad, eso que antes llamábamos con Le Goff lo sobrenatural, es para el medioevo un ethos, una forma de comportamiento. Por eso para el medioevo es tan importante, por ejemplo, recordar en una festividad litúrgica las acciones sobrenaturales de un santo, porque es que la geografía, al relatarnos fundamentalmente no solo la vida del santo, sino fundamentalmente sus actuaciones en términos de milagros, los milagros de Nuestra Señora, por ejemplo, de Berceo, o la leyenda, incluso el título es muy bonito, la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, el dominico del siglo XIII, que crea ese paradigma de vidas de santos que va a ser más leído incluso que la Biblia hasta el siglo XVII. Entonces, lo más importante del santo es el milagro, es lo sobrenatural. Para el medioevo eso no era problema científico, para el medioevo eso era sobrenaturalmente cotidiano. Entonces, en ese contexto, a lo que tú preguntas, podíamos, si se puede decir así, responder con la naturaleza, si no estuviera encantada por lo sobrenatural, valdría muy poquito. Yo creo que una de las cosas que la modernidad nos ha hecho perder es el sentido de la imaginación, el sentido de el entusiasmarse, el sentido del taumacein griego, del admirarse, del maravillarse, porque claro, como la ciencia nos quiere decir que todo puede de alguna manera descubrirse, verificarse y matematizarse, entonces todo lo otro es sin sentido, sin sentido. Si ahí se cumple de pronto aquello de que las cosas no son sino lo que representan, es la representación lo que le da el valor a la cosa. Y en segundo lugar, recuerden la expresión tan tajante de Nietzsche, no hay hechos, hay interpretación. Eso no quiere decir que no esté el hecho es significativo en la medida en que usted lo interpreta. Entonces, independiente del hecho fáctico del preste Juan, es la interpretación que sobre ese hecho fáctico el medieval elabora. Lo que decíamos ahora con Chartier, es que la cultura se mueve por representaciones más que por facticidades. La cultura se mueve por mapas conceptuales, más que por empiricidades. La cultura se mueve más por mediaciones simbólicas que dijéramos por existencias concretas, específicas, verificadas y matematizadas. Y eso en el medioevo era muy significativo, el hecho histórico venía asumido en su interpretación como un hecho mágico religioso, mágico no en el sentido perverso de la palabra, sino en el sentido de lo misterioso, lo sobrenatural, lo cargado de divinidad, todo era un signo sacral. Y al ser un signo sacral, y a mí me parece muy bonita esa manera de habitar el mundo, claro que los ilustrados decían que eso era superstición, en su manera de ver el medioevo, pero a mí me parece muy bello ese habitar el mundo medieval, ese habitar poéticamente el mundo, ese habitar litúrgicamente el mundo, simbólicamente el mundo. Ya para nosotros el símbolo casi que no da que pensar. En cambio, para el medioevo todo era un símbolo que daba que pensar: la lluvia, el río, el árbol, el barco, la navegación, la cartografía, los mapas, las semillas, los hombres, los monstruos, las culturas, eran un símbolo que daban que pensar. Entonces era una cultura
radicalmente habitada por la poesía mágico-religiosa y por el habitar poético del mundo. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención del medioevo, y es que siendo un mundo con tanta capacidad de imaginación, en lugar de producir novelas, produce textos muy racionales. Eso, ¿cómo se entendería? Si es un mundo mágico el que se vive, ¿por qué el raciocinio, en lugar de irse y desbordarse hacia la ficción, se centra más bien en darle una razón a problemas muy, muy difíciles? Sí, a ver, Memo, hay dos cosas. La primera, si uno sigue la línea que hemos llamado platónica, vía Agustín, vía Dionisio Areopagita, vía Buenaventura, vía el maestro Eckhart o vía mística, obviamente que ahí, eso que podríamos llamar la empiria aristotélica, ese sentido aristotélico más del hecho que de la utopía, ese sentido aristotélico más de la causalidad que se puede demostrar, apodisis, de ahí viene apodíptico. Esos dos contrastes entre el aristotelismo y el cristianismo, incluso para hacer ciencia, son muy significativos. Por ejemplo, el Timeo, usted en términos aristotélicos como cosmología, no le puede hacer en sus juegos matemáticos ninguna verificación. Ya habíamos dicho alguna vez, creo en algún programa o en alguna conversación personal, que la imaginación cosmológica del Timeo es que el mundo se expande y se contrae. Obviamente que eso ni siquiera hoy lo podemos, entre comillas, verificar a pesar de todas nuestras posibilidades. Pero la imaginación cosmológica del Timeo era tan sagaz que el mundo en sus expansiones y contracciones iban produciendo todas las cosas, a diferencia de la física aristotélica, porque la física aristotélica era necesariamente ese rigor conceptual que tú has dicho a nivel de demostración, a nivel de fundamento y a nivel de dar razones. Entonces el universo aristotélico no es el universo del Timeo platónico. El universo ptolomaico o aristotélico, con sus cosmologías, determina el tiempo o determina el número o determina la cantidad o determina el movimiento con definiciones muy concretas. Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Medida del movimiento según un antes, un después. En cambio, en Platón el tiempo es reflejo de la eternidad. Entonces, si uno coge la línea, llamémosla así, platónica, si le agrega la línea mística, ve la presencia de una dimensión que en el medioevo, por ejemplo, se hace muy presente en la geografía, se hace muy presente en los libros de caballería, se hace muy presente en las utopías, pero si coge la línea aristotélica y todo su órgano en términos lógicos, entonces la demostración, el dar razones argumentando, de modo que todo eso que parece imaginación, la loca de la casa, después dirá Teresa de Jesús, debe ser desterrado. Uno lo ve en la Suma Teológica. Tomás reflexiona sobre los milagros, Tomás reflexiona sobre el universo, Tomás reflexiona sobre los monstruos, Tomás reflexiona sobre la posibilidad de los ángeles y la posibilidad de los demonios, pero no siguiendo la beta platónica, sino siguiendo la beta aristotélica. Entonces, en ese sentido, creo que toda cultura también juega con esas dos posibilidades, la posibilidad, llamémosla así, de imaginar, independiente de demostrar, y la posibilidad científica en el sentido de demostrar, dando razones para efectos de fundar cada afirmación. Por ejemplo, la escuela de Chartres, que es una enamorada del Timeo, que cuando lee el Timeo entra en un éxtasis místico para alabar el universo. ¿Pero por qué alaba el universo? Lo alaba porque ahí está visualizada la armonía divina, porque el demiurgo de alguna manera ha plasmado
prolongando su unidad en la multiplicidad. Entonces la escuela de Chartres, entre otras cosas, la catedral de Chartres, en términos góticos, es de lo más bello que produjo también el mundo medieval. La catedral de Chartres es un himno místico al Timeo. La catedral de Chartres, además de tener, dijéramos, de frente la especulación, llamémosla así, tomista, también tiene en cuenta la especulación mágico-religiosa de la epistemología platónica. Entonces yo creo que son las dos cosas. Por eso se produce una suma teológica, pero se produce al mismo tiempo la leyenda áurea de otro dominico, Santiago de la Vorágine. Está la escuela de San Víctor y está la escuela de Chartres, inundadas de mística platónica y de concebir, dijéramos, la ciencia como un proceso de salir de Dios y volver a Dios, pero está la línea aristotélica, que si bien piensa la ciencia como un proceso de salir y retorno a Dios, la piensa en términos de la lógica aristotélica. Regresar al motor inmóvil, regresar al pensamiento del pensamiento. Entonces por eso Tomás a veces tiene que decir, pero es que yo al motor inmóvil no le puedo orar. Entonces todas las pruebas de Tomás de Aquino hasta dijéramos como que dicen, pero es que demostrar sin oración le quita al mundo su magia, le quita al mundo su misterio, le quita al mundo su sobrenaturaleza. A ver, oyéndolo hablar se me ocurría pensar, siendo Tomás de Aquino un hombre tan afilado, tan buen argumentador, tan aristotélico, llegó a imaginar algunas cosas. Vea, hablemos de una experiencia biográfica de Tomás. Al final de su vida tuvo una experiencia mística. Con esto no quiero decir que la mística sea magia o ficción, ¿no? Pero de todas maneras una experiencia mística es una grandiosidad sobrenatural. Y entonces, al tener esa experiencia mística, su hermano en orden, Fray Reginaldo, pues le preguntó a Tomás, ¿por qué no has vuelto a escribir? Ya prácticamente estaba para, dijéramos, entre comillas, terminar buena parte de su obra. Y Tomás, que ya había elaborado también gran parte de la Suma Teológica, dice, Fray Reginaldo, es que todo lo que he escrito es paja. Todo lo que ha hablado de Dios, del mundo, de los hombres, de los animales, eso es paja. Frente a la experiencia de Dios, todo lo que he escrito es ut palia, como paja, hasta tal punto que nosotros pues todavía decimos en términos muy populares, profesor, su conferencia fue pura paja. Eso dice Tomás al final de su vida. Entonces, un racionalista del tamaño de Tomás, que a la vez era un hombre de oración muy fecunda, sin embargo, al final de sus días se da cuenta que la experiencia mística desborda toda posibilidad racional y que habitar místicamente el mundo ya le permite a uno una cosa, el silencio y no los argumentos ni las demostraciones. Entonces uno a veces empata con Wittgenstein, de lo que no se puede hablar es mejor callar, porque la ética y la mística son experiencias estéticas y no científicas. Y ahora, yo creo que para finalizar el programa sería muy bueno contextualizar de nuevo al Preste Juan dentro de la búsqueda de la Edad de Oro, porque si tenemos en cuenta lo que era el país de la cucaña, la Edad de Oro que cada tanto se representa, creo que, o me atrevo a pensar que la Edad de Oro estuvo mucho más clara en el medioevo que aún en el mismo mundo griego y en el mismo mundo latino, y posteriormente pues ya simplemente se convierte en una advocación. Sí, es cierto que pues en Hesíodo aparece el mito de la Edad de Oro. Es cierto que Virgilio en una de sus poesías habla de la época de Saturno y del niño que traerá paz y bendición, pero yo creo que, entre comillas, la radicalización de
de la Edad de Oro, vía el país de Cucania, uno de los cantos goliardos dice eso, ego sunabas cucaniensis, yo soy el abad del país de Cucania, que era símbolo de la abundancia, símbolo de la Edad de Oro, símbolo del paraíso, símbolo de todo lo que significaba, dijéramos, la grandiosidad de la humanidad en todas sus manifestaciones, y el paese del preste Juan unido a Cucania, y sobre todo recuerden que también estaba la otra idea, la rueda de la fortuna, a la que cantan también los goliardos, que unas veces lo pone a uno arriba y otras veces lo pone a uno abajo. Entonces la rueda de la fortuna, en términos, dijéramos, de narración mítico-religiosa, le indicaba a uno en una u otra forma la finitud humana. ¿Cómo se contrastaba la finitud humana? Pues no es de la finitud humana. Entonces se crean los mitos de Cucania, se crean los mitos del preste Juan, se recupera el sentido del paraíso perdido, de modo que la historia comienza en el paraíso y terminará en el paraíso. Y esa magia, esa, dijéramos, episteme mágico-religiosa del medioevo, creo que tuvo, yo no diría más conciencia que en el mundo grecorromano, pero por lo menos formuló con una consistencia en términos de popularidad. Todo el mundo hablaba del preste Juan y todo el mundo hablaba de Cucania. Yo creo que la narración virgiliana sobre la era saturniana, pues yo creo que circulaba más en la aristocracia y en las élites romanas, lo mismo que el mito de la Edad de Oro de Hesíodo. Y es por eso, porque el cristianismo sí tiene, independiente de sus ejercicios políticos, sí tiene una connotación en el medioevo muy, muy particular. Llega al arriba, llega al abajo, llega al que está en un lado, llega al que está el otro, por su carácter de universalidad. Entonces, claro, el cristianismo también extiende a través de sus representaciones y sus predicaciones el preste Juan, el país de Cucania, el mito del paraíso perdido al cual vamos a regresar. Y en ese contexto yo creo que eso se vuelve cultura popular y de ninguna manera cultura pues de aristocracias o de élites. Es que viendo o recordando el cuadro de Bruegel, donde los jamones están en los árboles, las gallinas pasan con el cuchillo para que la gente corte la presa que quiera, y todos son campesinos y hombres muy populares. Yo creo que ahí sí está muy bien representada la idea. Y en segundo lugar, recordemos que el Bosco y el pintor que mencionas, Bruegel, sí. Bruegel, acaban, dijéramos, de pasar esa solemnidad de la peste de 1348, con todo lo que eso significa en términos de miedo, de terror. Aunque los cálculos son muy difíciles, se dice que desaparecieron las 2/3 partes de la población de Europa. Pues imaginémonos, sí, claro. Imaginémonos que ahora desaparezcan las 2/3 partes de la humanidad. Entonces, yo creo que también dijéramos a la peste, independiente de otras respuestas, el Decamerón, los cuentos de Canterbury, las danzas macabras, comamos y bebamos, de lo que hemos hablado, a las pestes también se les responden con estos imaginarios sobrenaturales. Yo creo que eso nos permite pensar en el próximo programa sobre los bestiarios. Los bestiarios. Y todo lo que esto significó. Eso, la fábula teratomórfica.